Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo teórico del seminario. Así que bueno, en este momento vamos a ocuparnos del lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista. En una primera instancia se llamó lenguaje no sexista y eh, queremos hacer la aclaración también del lenguaje inclusivo, en tanto que por ahí el término que tensionamos, esto del inclusivo, en tanto relaciones de poder, ¿no? ¿Quién incluye a quién? Y bueno, podemos pensar que utilizar un lenguaje no sexista no es solo cuestión de cortesía y buenas maneras, sino se funda en el derecho a la igualdad y equidad entre mujeres y varones. Uno de los frentes más controvertidos que surge al plantear la pregunta ¿quién manda o impone el lenguaje? La institución que legisla esta gramática, ortografía, sintaxis o semántica española es la RAE, la Real Academia Española de la Lengua. Su jurisdicción alcanza el español de América, con excepción en Argentina, cuya academia no está supeditada solo a la norma de la RAE. Y ahora vamos a ver por qué. María Moliner es una mujer que ha dedicado toda su vida a la construcción de un diccionario en paralelo y legítimo sobre el uso del español, donde fue capaz de visibilizar un montón de cuestiones que no solamente le pasaban a las mujeres, sino del cotidiano, que interpelaba a estos señores de la RAE que con su situación de comodidad y de privilegios, también ahora vamos a ver los conceptos de que se hacían cargo y que facilitaban el posicionamiento de ellos y lo sigue facilitando hoy en día en la RAE, fue disrumpiendo, subvirtiendo y nos dio la posibilidad de conocer términos que realmente tienen que ver más con la equidad de los géneros y del ser humano. Pensar la propuesta como invitación, ¿sí?, a observar el androcentrismo y el sexismo que se manifiestan en algunos usos de la lengua, no este caso en el español en este caso en el español y las implicancias que estos usos tienen en la vida de una comunidad. Lo que no se dice no existe. Y como profesores y profesoras, como les profes, tenemos la enorme tarea de comenzar a visibilizar estas problemáticas en pos de dejar de naturalizar aquellos usos discriminatorios de la lengua que reproducen relaciones desiguales entre mujeres y varones. Para poder problematizar el lenguaje desde una perspectiva de género, será importante volver sobre algunas categorías. Relaciónenla con la RAE y van a ver qué fácil que se les hace y cómo se aclara el concepto o la categoría teórica. Cuando pensamos en el patriarcado, pensamos en el sistema, en la ideología que designa las relaciones de dominación que sostienen los varones sobre las mujeres en nuestras sociedades. Esta relación de dominación es reproducida y legitimada por las instituciones, dentro de las cuales se encuentran también algunas vinculadas a los usos normativos de la lengua, uso oficial como, por ejemplo, la Real Academia, como nombramos hoy, pero en las instituciones se refleja en las universidades, en las escuelas, en los clubes, en los hospitales, en las comisarías, e instituciones formales y no formales, más administrativas o menos, de los ministerios, de todas nuestras relaciones sociales como cultura. Pasando pasando a la otra diapo, desde la perspectiva androcéntrica, el modelo de perfección es el varón, que va a representar a la universalidad, ¿sí? Entonces, lo que queremos destacar acá, que cuando se habla de varón, muchas veces se habla de hombre, igual que hombre, pero muchas veces cuando se habla de hombre, no nos incluyen a las mujeres. En nuestra historicidad, no haber podido votar,
no tener el propio nombre, el propio apellido, perdón, no tener la accesibilidad a comprar una casa, bueno, éramos D, ¿no? Y en ese D muchas mujeres no se reconocían con autonomía de derechos, de oportunidades, etc. Los varones son los sujetos de referencia y las mujeres de dependencia. Este ejemplo anterior, ¿no? Nuestras ciencias y la construcción de conocimiento han estado atravesadas por estas perspectivas. Pensemos, ¿no?, quiénes son los titulares de cátedra, quiénes son en su mayoría los decanos, los regentes, las titulares de cátedra, quienes dirigen los espacios de, por ejemplo, de investigación. Bueno, cuantitativamente ahí vemos el ejemplo muy claro, ¿no? Podemos pensar también en la categoría de sexismo, que es la asignación de valores, capacidades y roles diferentes a varones y mujeres, exclusivamente en función de su sexo, ¿sí? Desvalorizando todo lo que hacen las mujeres frente a lo que hacen los varones, que siempre es justamente lo que está bien, lo que tiene importancia. Y ahí hay un aporte, podemos recoger el guante con el aporte del feminismo al hablar del mansplaining, ¿sí?, al hombre, a los varones, explicándonos las cosas, ¿no? Es la costumbre proveniente de ellos hacia las mujeres, hacia nosotras, de explicar y mostrar cómo se hace algo sin que nadie se lo preguntara, usando por lo general un tono paternalista y condescendiente. De esta manera, la opinión de la mujer, por más formada que esté en el tema, es invalidada e invalidante. De cierta forma, es una manera del machismo cultural que reproduciría un sistema de dominación de los varones sobre las mujeres. Le hace los compañeros cis heteronormativos que cuando estás en el patio te dan instrucciones, por ejemplo, cómo enseñar fútbol. Estas categorías nos recuerdan que nuestras lenguas son productos sociales y por lo tanto están atravesadas por configuraciones. Al mismo tiempo, las relaciones patriarcales de dominación al reproducir el sexismo, los roles de género, sexo, porque se tiende a binarizar el sexo con un género determinado. Eso es lo que hay que también romper, ¿no? Y esta comodidad del patriarcado de binarizar todo, hace que uno al hablar del mundo desde una perspectiva totalmente androcéntrica. Podemos también pensar que nos interesa analizar las distintas operaciones que realizamos al hablar y que ponen de manifiesto el sexismo en los usos del lenguaje, la exclusión de las mujeres y de las identidades diversas y de las niñeces, para poder invisibilizarlas y problematizarlas como hablantes y como les profesores y profas. Entonces, una imagen icónica podemos hacer esta típica de que te dicen cómo hacértela fuerte, por ejemplo. Y ni hablar esta imagen donde ellos se pueden sentar cómodamente en su patriarcado androcéntrico, cis heteronormado, mientras que las mujeres tenemos que estar capacitándonos sistemáticamente y al mismo tiempo soportar estas explicaciones de lo que es, por ejemplo, hasta el feminismo. Pasando y poniendo un ejemplo concreto, observen este ejemplo. ¿Necesitas ayuda?, le dijo un profesor a una estudiante cuando se le había desabrochado el corpiño. Fíjense el empoderamiento de ese profesor de poder darse el permiso, en su comodidad y privilegio androcéntrico, de decirle a una mujer cómo abrocharse, pero sobre todo ese chiste, ¿sí?, que se hace chiste como legitimador de una situación. Eso tiene que ver con los micromachismos que venimos pensando en deconstruir para no seguir reproduciendo desigualdades
y violencias simbólicas. Otro ejemplo es, perdónenme, pero yo la desigualdad laboral no la veo. Hay tantas yeguas que se rascan todo el día y ganan más que yo. Ahí la violencia es contra mí. No solamente este profesor de Introducción a las Lenguas y Comunicación en 2015 se victimizó, sino que tuvo el tupé de comparar a una mujer con un animal, de juzgar si realmente trabajaban o no. Bueno, saquen sus conclusiones. Bueno, al ser construcciones históricas, las lenguas adquieren rasgos de las comunidades que hacen uso de ella y a la vez transmiten sus valores y formas de mirar el mundo. También son construcciones humanas, ¿sí? Atravesadas por una forma determinada de ver y entender el mundo, que es lo que de quienes se imponen desde el poder, ¿no? Estas relaciones humanas tienen que ver también con que a veces lo humano vuelve a ser el centro del universo, el varón. Unos ejemplos también concretos que podemos ir observando tienen que ver con, perdón. Ops. Ahora sí. Los chicos no lloran y tenemos que empezar a construir con que sí lloran. No se trata de liberar solo a las mujeres, sino de quemar todos estos estereotipos absurdos, porque así como hay mujeres oprimidas y varones que sienten que tienen que ser fuertes y que no pueden ser sensibles, bueno, dice, creo yo, es también una forma de opresión. Esta estudiante que ha hecho este trabajo. Los cuentos, ¿no? Donde los cuentos pasan a ser para niñas y cuentos para niños. Hay que ir deconstruyendo esa posibilidad. Y esta imagen la pongo porque es un colega que de charlas y charlas dice, mira, he deconstruido y me he comprado una malla con colores supuestamente para niñas. Esto es como que nos va a ir posicionando la deconstrucción de los lenguajes. Después vamos a ver concretamente qué tipos de lenguaje, ¿no? Por último, la naturaleza social de las lenguas, ¿sí? Hace que éstas estén vivas, lo que significa que al no ser constructos fijos y eternos, pueden mutar, cambiar, según los procesos sociales e históricos de las comunidades que las hablan. Por eso podemos pensar en les chiques, en las niñeces trans, el lenguaje construye sentido y en este sentido es constituido y constituyente de quienes lo practican. Podemos pensar que sí va a haber una necesidad de ciertos colectivos o una necesidad ya incluso en nuestras consignas de empezar a plantear vamos chicos, chicas, chiques o vamos chiques y que todos se sientan incluidos en ese lenguaje. También, si cambia la sociedad, cambian las lenguas. Y si cambiando las lenguas, podemos también hacer visibles realidades que hoy son invisibles. Y esas realidades invisibles son una niña trans, un varón trans, un adolescente trans, una profa trans, lesbiana, disca. La interseccionalidad nos empieza, bueno, yo puedo ser también judía, pero que eso no sea un componente de etiquetación negativa, sino que yo pueda, al dar mis clases, contemplar todas las posibilidades y no creernos que con el universal masculino, androcéntrico, patriarcal, sexista, vamos a resolver una clase. Entonces, la deconstrucción está planteada, vamos a reconstruir a través de un modo que es una lengua y por sobre todo una lengua viva, inclusiva y desde los derechos humanos.